Pues, entonces, el día de hoy vamos a ver, a manera de repaso, un par de preguntas en biología que se pueden justamente responder utilizando ecuaciones diferenciales. Entonces, les voy a volver a dar una perspectiva general, algunos de los elementos que seguramente ya recuerdan de la primera, que seguramente van a recordar de la primera clase. ¿Puedo poner a alguien de ustedes de coadministrador para que deje entrar a la gente? Porque es súper molesto estar todo el tiempo interrumpiendo por eso. Voy a elegir a alguien al azar, ¿ok? Carolina Caballero. Estarás encargada de dejar entrar a la gente. Gracias. Y alguien segundo, por si hay algún problema con la conexión. Sandra. Ok. Entonces, el día de hoy lo que les voy a contar un poquito es cómo utilizamos ecuaciones diferenciales para entender a grosso modo lo que llamamos mecanismos que subyacen la salud. Entonces, llamo esta plática Matemáticas para la vida hacia un entendimiento integrativo, dinámico y multinivel de la salud de sistemas biológicos complejos. Entonces, aquí hay varias palabras clave. Una de ellas es entendimiento, ¿no? Entonces, realmente una de las grandes motivaciones de hacer modelos mecanicistas como los que han visto en este curso es buscar dilucidar cuáles son los mecanismos, o sea, realmente entender los mecanismos que subyacen ciertas observaciones. En este caso, observaciones respecto a cambios en fenotipo, pero en general, observaciones empíricas. Entonces, ¿por qué decimos que integrativo? Pues porque justamente lo que hacemos en biología de sistemas, donde construimos redes, construimos y analizamos redes de interacción entre diferentes elementos de un sistema biológico, es integrar información empírica que está regada de pronto por ahí. Entonces, por eso integrativo. Ahora, ¿por qué dinámico? Pues porque justamente utilizamos sistemas dinámicos, en este caso ecuaciones diferenciales, para poder describir cómo es la evolución en el tiempo y para poder predecir qué es lo que le va a suceder a un sistema biológico dado en respuesta a ciertas condiciones que podrían ser, por ejemplo, perturbaciones. Y multinivel, pues porque, y eso lo vamos a ver un poco más, con más profundidad en el último módulo, que empieza en 2 semanas o después de Navidad, no me acuerdo, porque justamente vamos a también ver que los diferentes niveles de organización de los sistemas biológicos forman a su vez un sistema multinivel de interacciones. Y con esto buscamos entender salud en el sentido amplio de la palabra de sistemas biológicos complejos. Entonces, hay algunos, o sea, cuando nosotros hablamos de salud versus enfermedad, primero hay que definir a qué me refiero con esto. Entonces, pues quizás el caso, tenemos un punto. Entonces, quizás lo más, en estos tiempos de infecciones y pandemias y demás, lo que seguramente a ustedes, incluso a alguien que no sea biólogo de ciencias de la salud, le viene a la mente, podría ser, bueno, pues un organismo sano es un organismo que está en homeostasis, que no tiene, por ejemplo, una infección, alguna aberración fenotípica en el tejido, que no tiene inflamaciones crónicas y demás. Entonces, un ejemplo de ello podría ser la salud respiratoria, ¿no? O sea, en el caso ahora de justamente pandemia, digo, en este caso es una bacteria, no es un virus lo que dibujo aquí, pero
topan a lo que me refiero. Entonces, un sistema, una persona en salud es una persona que incluso cuando está en contacto con medios ambientes complejos, por ejemplo, cargados de bacterias, otros patógenos, es capaz de mantener cierto nivel basal, cierto nivel homeostático. En contraste, en una persona enferma, por ejemplo, hay una desviación de ese punto basal, por ejemplo, hacia un proceso infeccioso. Entonces, esto sería como la visión más clásica, pero también podríamos pensar en la homeostasis a nivel de fenotipo celular, ¿no? O sea, por ejemplo, la identidad celular de cierto tipo de células versus una aberración fenotípica en respuesta, por ejemplo, a mutaciones o a microambientes aberrantes, como por ejemplo proinflamatorios, pero también podríamos pensar en términos ecológicos, ¿no? Podríamos pensar que un sistema ecológico es aquel donde la comunidad ecológica es diversa. En este caso, es un ejemplo de interacciones planta-polinizador versus un escenario donde tengamos extinción local. Entonces, lo que intento aquí es darlos como diferentes ejemplos de un sistema, de 3 sistemas biológicos que pueden estar en 2 estados o 2 o más estados cualitativamente diferentes, que a grosso modo para fines de esta presentación vamos a llamar salud y enfermedad. Entonces, si nosotros queremos entender y prevenir, o sea, entender cómo hay esta transición de salud a enfermedad y de regreso, hay varios retos, ¿no? O sea, lo primero es que muchas veces no se conocen los mecanismos, o sea, no sabemos por qué hay tantos pacientes que tienen efectos, que viven una infección, por ejemplo, bueno, bacteriana o incluso por bacterias comensales sin graves consecuencias, pero hay algunos que incluso pues, pueden tener un desenlace fatal, ¿no? A veces no conocemos los mecanismos de mantenimiento de comunidades y por lo tanto de extensiones locales o los mecanismos regulatorios que mantienen cierto fenotipo. Entonces, la modelación matemática nos permite, por ejemplo, entender un poco más profundamente, entender a través de representar los mecanismos responsables del mantenimiento y pérdida de la salud. También podemos utilizar modelos para evaluar la consecuencia de perturbaciones, o sea, por ejemplo, predecir qué es lo que sucede a, digamos, una comunidad si yo le meto, no sé, una planta no nativa, ¿no? O sea, ¿qué sucede si a la REPSA, Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, yo le meto eucaliptos? ¿Qué le va a suceder a la comunidad de Palo Locos con tepozanes? ¿Cómo lo va a afectar? ¿Va a ser una respuesta abrupta o va a ser gradual? Puedo también evaluar cómo va a responder una persona a si le estornudo en la cara, ¿no? O cómo va a responder una célula si lo someto de pronto a un microambiente inflamatorio. Entonces, también podemos pensar en mutaciones, estas son perturbaciones ambientales, pero también podríamos pensar en perturbaciones genéticas, ¿no? Todos estos niveles, o sea, ¿qué sucede si de pronto aparece una variante genotípica? ¿Cómo va a perturbar esto el funcionamiento o la función del sistema? ¿Va a tener consecuencias cualitativas o va a haber un mantenimiento de la salud? También podemos utilizar modelos matemáticos para empezar a buscar marcadores que nos permitan un diagnóstico temprano antes de que suceda una catástrofe de esta naturaleza, ¿no? Por ejemplo, o sea, antes de que haya una extinción local, antes de que el paciente tenga que entrar a cuidados intensivos, antes de que haya una aberración fenotípica prácticamente irreversible. Entonces, todo esto nos lleva también a la parte de prevención, ¿no? O sea, diseños de estrategias que frenen esto. O sea, por ejemplo, a veces la estrategia podría ser tan sencilla, entre comillas, como decir, pues deja de cortar tantas flores porque si no se van a extinguir, o puedes cortar tantas, pero no más, no meter o no introducir ciertas perturbaciones, pero a veces incluso
En el caso de ecología, esto lo vemos mucho en restauración ecológica, ¿no? O sea, mete esta o tal otra especie para coadyuvar a la estabilización de una cierta comunidad ecológica, o pues tal vez pues come más vitaminas para que seas menos susceptible a cierto patógeno, etcétera. Y pues también una vez que ya sucedió la catástrofe, decir que hubo un cambio cualitativo en el funcionamiento del sistema, podemos preguntarnos, junto con, utilizando modelos matemáticos como los que ustedes ya conocen, cuáles podrían ser los tratamientos óptimos, ¿no? O sea, ¿qué tengo que hacer para pasar óptimamente de este estado de regreso a este? Entonces, por ejemplo, otra vez en el caso de ecología, ¿no? Esto es algo que se ve normalmente en restauración ecológica. ¿Cómo podría yo, qué estrategia podría yo hacer para repoblar o reconstituir esta comunidad? ¿Cómo podría en fisiología, qué tratamientos, qué tipo de antibióticos tendría yo que dar para que haya una reversión del proceso infeccioso sin que haya el trade-off de generación de resistencia a antibióticos, etcétera? Entonces, con los modelos matemáticos como los que ustedes han aprendido y los que seguirán aprendiendo en este curso, pues justamente, fíjense aquí otra vez esta palabra clave de modelos dinámicos mínimos. Podemos empezar a dar respuesta a estas grandes preguntas, o contribuir a dar respuesta a estas grandes preguntas en biología. Entonces, por ejemplo, y enfatizo esto, aunque ya lo he repetido varias veces, para poder dilucidar los mecanismos, lo que podemos hacer es proponer modelos matemáticos mínimos que reproduzcan. O sea, ¿por qué mínimos? Porque queremos reproducir o proponer los mecanismos subyacentes esenciales, es decir, aquellos que son suficientes y necesarios, es decir, que si los quito, ya no voy a poder reproducir las observaciones empíricas. Entonces, esto nos lleva a entender un poco mejor los mecanismos subyacentes de un proceso dinámico como el cambio de salud o enfermedad. También con nuestros modelos, haciendo lo que vimos la semana pasada y lo que vieron en la práctica con Eliezer, esto que llamamos análisis de bifurcaciones, podemos empezar a dibujar o esbozar cuál es el efecto de factores de riesgo. Entonces, ustedes lo vieron en un ejemplo de juguete, digámoslo así, donde el factor de riesgo era nu, ¿no? El parámetro nu o b, como lo hayan visto, si en griego o no. Entonces, supongamos que ese parámetro que ustedes jugaron con él como parámetro de bifurcación es un factor de riesgo, pues podemos jugar por medio de análisis de bifurcaciones, es decir, variando este parámetro para ver en qué momento hay un brinco cualitativo de salud a enfermedad o a un régimen donde ambos son posibles, ¿no? De biestabilidad. También vieron, espero que en su práctica hayan visto un poco de señales de alerta temprana, ¿no? O sea, cómo, si recuerdan, vieron un poco cómo cuando se acercaban al valor crítico de brinco de salud a enfermedad, de pronto, bueno, si bien era realmente un brinco abrupto, es decir, donde pasábamos de un punto de equilibrio estable de un valor de casi 1 a 2 puntos de equilibrio estables coexistiendo, allá solamente un punto de equilibrio estable con valor casi 0. Estas transiciones abruptas entre estos tres regímenes dinámicos, monoestabilidad alta, biestabilidad y monoestabilidad baja, pueden ser predecidos por algo que se llama alentamiento crítico, que está íntimamente ligado con algo que en ecología se conoce como, bueno, en ecología y en general en biología, pero sobre todo en ecología, se habla mucho de esto, que se conoce como resiliencia, que es la capacidad de un sistema a responder a perturbaciones. Entonces, pues claro que este problema está íntimamente ligado con este de acá, ¿no? Es decir, quiero ver, o sea, con el análisis de bifurcaciones respondemos cuánto
cuántos golpes aguanta el sistema, o sea, qué magnitud de perturbación aguanta y hacia dónde diverge después de que pasamos de ese punto. O sea, por ejemplo, repito, de 2 puntos de equilibrio estable a solamente 1 fatal. Y las señales de alerta temprana justamente nos permiten explorar matemáticamente, es decir, con técnicas de sistemas dinámicos, es decir, integrando nuestro sistema de ecuaciones, desde el punto de vista determinista, ya vamos a ver más adelante otras acepciones, podemos ver qué sucede antes de este punto de quiebre, a este valor umbral en las bifurcaciones. Algo que ojalá hayan observado aquí en su práctica pasada es un fenómeno que se llama alentamiento crítico. Y eso significa que el sistema básicamente se vuelve cada vez menos resiliente, es decir, sigue aguantando la perturbación, pero se recupera más lentamente. Y entonces, esta recuperación más lenta es fundamental y se puede apreciar o estudiar o observar con diferente tipo de mediciones y tiene un fundamento en sistemas dinámicos muy sólido que vamos a empezar a explorar con más cuidado en el tercer módulo de este curso y que ya empezaron a ver la semana pasada con el alentamiento crítico. También podemos identificar vulnerabilidades en el sistema, es decir, pues ya que tenemos nuestro modelo dinámico, podemos meterlo a un algoritmos, por ejemplo, lo que se llama análisis de sensibilidad paramétrica, que en este curso no hemos visto, pero que básicamente lo que se hace es variar. Ustedes ya aprendieron la semana antepasada cómo hacer, sí, todo bien. ¿Cómo hacer, o lo van a hacer este jueves? No, perdón, estoy confundida con los días. ¿Cómo hacer optimizaciones paramétricas? Ah, sí, ya lo aprendieron, claro. Entonces, algo que se puede explorar de forma sistemática es qué sucede cuando los valores de los parámetros se alejan de estos valores óptimos. Y entonces se puede hacer esto sistemáticamente uno por uno de los parámetros y ver cuál es aquel parámetro que cuando lo muevo va a afectar más dramáticamente el comportamiento de mi sistema. Entonces, esto se llama análisis de sensibilidad paramétrica y también se puede hacer con nuestros modelos. Y finalmente, algo que no vamos a ver en este curso, pero que si alguna vez platican con sus compañeros de matemáticas aplicadas, les pueden contar mucho acerca de esto, que es aventar sus modelos matemáticos a algoritmos de optimización para, por ejemplo, diseño de intervenciones. Si les interesa, todo esto que les estoy diciendo ahorita es justamente lo que hacemos en mi grupo de investigación. O sea, en mi grupo de investigación típicamente nos tomamos un sistema en particular y le hacemos todas estas preguntas. A veces nos tardamos hasta 10 años en pasar por cada uno de los estadios. O sea, estadio 1, construir modelo, estadio 2, análisis de bifurcaciones, estadio 3. ¿Sí? ¿Perdón? Señales de alerta temprana, estadio 4, intervención de identificación de vulnerabilidades y finalmente optimización de tratamientos. Entonces, si les interesa ver cómo hacemos esto, por ejemplo, para enfermedades de la piel, que es lo que más hemos estudiado, en el mismo canal de YouTube, pero en otra lista de reproducción, o sea, no en la de su curso, sino en otra que se llama Pláticas y Presentaciones o algo así, van a encontrar varias pláticas que hemos grabado, así como grabamos las clases. Entonces, pues pueden referirse a eso. Hoy les voy a contar de cosas que todavía no hemos trabajado tanto, porque justamente quiero que vean, así como ustedes están trabajando en sus proyectos, nosotros también trabajamos en proyectos análogos, ¿no? Digo, con un poco más de intensidad, simplemente porque nosotros nos dedicamos de tiempo completo a esto y para ustedes es pues uno de varios cursos que deben tomar. Pero justamente esa es la idea, ¿no? Es explicarles cómo utilizando las herramientas que ustedes ya conocen, pues pasamos de una red de interacciones a realmente poder dar predicciones de cuál podrían ser los mecanismos de brinco de salud de enfermedad. Entonces, fíjense cómo en esta
lámina, pues está casi todo lo que ya han aprendido. Hay algunas cosillas que vamos a ver en el tercer módulo, pero, por ejemplo, típicamente, y esta lámina, solo para como nota a pie de página, la hice para, originalmente para el informe de actividades del director del Centro de Ciencias Matemáticas, es decir, realmente es la forma en la que trabajamos. O sea, sí, también a nivel de investigación utilizamos las herramientas que ustedes han aprendido aquí. Entonces, la metodología es como sigue, ¿no? Y que ustedes ya conocen súper bien. Entonces, proponemos nuestra red y esto pues normalmente lleva un buen de tiempo, ¿no? O sea, por eso justo me interesa tanto que ustedes, biólogos que saben de cómo interaccionan los elementos en un sistema biológico complejo, pues sean aquellos que propongan y esbocen estas redes, y también me interesa que justamente sean ustedes quien puedan formalizar esta red en sistemas dinámicos no lineales. Ya vimos en el primer módulo redes booleanas, pero en este segundo módulo le metimos un poco más de riqueza funcional o riqueza metodológica, construyendo ecuaciones diferenciales ordinarias, sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias. Aprendieron ya también cómo calibrar estos sistemas de ecuaciones por medio de optimizaciones paramétricas, donde lo que hacemos es pedir que nuestro modelo matemático pase lo más cerca posible de datos experimentales. Entonces, de hecho, este ejemplo de aquí, estas dos figuras que ven, es de hecho un ejemplo de la clínica. Estos son dinámica de, bueno, más bien, les cuento rápido cómo fue el experimento. No lo hice yo, claramente, yo soy pésima haciendo experimentos, nunca confíen en un dato experimental que yo haya generado, pero tenemos colaboradores brillantes y este en particular, lo que hizo fue en un modelo animal de infección bacteriana, o sea, infectan a ratoncillos con bacterias, o sea, al tiempo cero le inyectan o le meten bacterias por las fosas nasales y después van midiendo cómo el sistema inmune las va eliminando o no. Entonces, en este caso, si se fijan, pues empezamos con una carga alta bacteriana que después se va relajando, si este animal eventualmente se recupera, pero pues esto se acompaña por una respuesta inmune que realmente permanece elevada. Entonces la pregunta es, bueno, pues tenemos estas observaciones, ¿qué hay dentro de la caja negra? Y en este caso la caja negra es pues las vías respiratorias del animal, ¿no? Entonces yo no puedo en vivo medir todo, incluso aunque pudiera, no puedo realmente probar todas mis hipótesis de qué es lo que está sucediendo ahí, simplemente porque experimentalmente no es posible. Entonces lo que hacemos es decir, bueno, yo creo que lo que está pasando aquí, o sea, lo que explica estas observaciones es, por decir, una red que luce más o menos como esta. Digo más o menos porque es un poco más complejo que esto. Pero, pues tenemos una bacteria que entra en contacto con el epitelio respiratorio. El epitelio respiratorio impide que la bacteria entre a torrente sanguíneo, pero a su vez la bacteria induce sistema inmune, por ejemplo, macrófagos. Los macrófagos se comen a la bacteria, pero además de eso, los macrófagos también se comen al epitelio respiratorio. El epitelio respiratorio impide el paso del sistema inmune. Entonces, ¿qué va a suceder aquí? O sea, tenemos justamente interacciones no lineales y hipótesis de que así son las interacciones. Vamos a explorar por medio de la formalización de estas interacciones si efectivamente este esquema de explicación, o sea, estos mecanismos son capaces de, cuando los simulo, reproducir las observaciones empíricas. Entonces, ya que tenemos esto, pues tenemos un sistema, un modelo que puede reproducir datos experimentales y ahora sí puedo hacer experimentos con ellos, experimentos in silico, es decir, o sea, hago un modelo matemático que utiliza datos in vivo, en este caso de modelos animales, obviamente es de interés de todos nosotros por muchas razones, no solo éticas, sino también económicas y de todo tipo, pues no tener que usar para cada una de las pequeñas predicciones que yo tenga
un nuevo animal o N animales para ver si es cierto o no, ¿no? O sea, eso no es viable por muchas razones. Entonces, lo que hacemos es que ahora trabajamos con la representación in silico de mi sistema biológico. O sea, ya en vez de trabajar con el ratón, trabajo con el sistema de ecuaciones como representación de lo que sucede dentro del ratón. Entonces, exactamente lo mismo de lo que hacen las personas, bueno, ingenieros aeronáuticos, ¿no? O sea, si quieren probar qué sucede si en vez de, no sé, cobre utilizo platino en cierto tipo de clavos, estoy inventando, pues no van a hacer un avión completo nuevo y ver cuál es el efecto de eso, sino que van a utilizar una representación in silico, o sea, computacional del avión para ver qué es lo que le sucedería con este cambio. Lo mismo hacemos con los modelos matemáticos como los que ustedes ya saben construir y analizar. Pronto tengo que regañarme de todo. Night. Está destruyendo la casa. Entonces, para justamente empezar a hacer predicciones, ¿no? Entonces, ustedes la semana pasada aprendieron a hacer análisis de bifurcaciones, donde pues empiezo a dar, variar un parámetro, en su caso fue nu o n o b, también podría ser algún otro como capacidad proliferativa de las bacterias o no sé, y podemos evaluar el fenotipo que corresponde o puede corresponder a los valores de equilibrio del sistema y entonces podemos ver estas transiciones críticas entre un estado de salud y uno de enfermedad y esta región de biestabilidad que ustedes ya conocen bien. Entonces, esto es una de las grandes aportaciones, de las grandes cosas que podemos responder con modelos matemáticos. Y antes de llegar acá, pues frecuentemente, eso no lo vimos en este curso, repito, pero podemos, por ejemplo, estudiar qué sucede cuando varío sistemáticamente cada uno de los parámetros del sistema que corresponden a las magnitudes de las interacciones, ¿no? O sea, no nada más hay o no hay una interacción y es positiva o negativa, sino qué tanto es tantito. A diferencia de los modelos booleanos, donde pues o hay una interacción o no la hay. Entonces podemos ver qué tanto variando cada uno de estos parámetros. Por ejemplo, este parámetro corresponde, en este modelo de acá, corresponde a qué tanto el epitelio respiratorio impide la entrada de las bacterias. Entonces resulta que de todas estas flechillas, la más importante o la que es la que más abruptamente cambia o tiene la capacidad de cambiar la respuesta fenotípica del sistema es esta de acá. O sea, esto decirlo a priori está en chino, ¿no? Porque, pues, quién sabe, o sea, hay que justamente hacer experimentos in silico para realmente poder decir, fíjense, todas estas 6 flechillas, la más relevante es esta. Aquí tenemos la capacidad de carga de las bacterias, que también es bastante importante, que tiene que ver con la cantidad de nutrientes en los pulmones o en vías respiratorias, en este ejemplo en concreto, y esto es la capacidad de los macrófagos de matar a las bacterias, es decir, esta de acá, también es importante. Entonces podemos realmente decir, bueno, estos 3 parámetros, estas 3 reacciones son de todas las más importantes. Claro que hay varias más, de hecho aquí le corté para que no se vea tan complicada la figura, puede haber varias más parámetros, pero pues quizás no son tan relevantes, entonces puedo regresar al laboratorio y decir, bueno, pues ya no tienes que hacer todos estos experimentos, sino que podemos restringirnos a estudiar con mucho más cuidado estos 3 factores que pueden ser muy posiblemente, según lo que mi modelo predice, los más relevantes en afectar el fenotipo. Y también podemos hacer algo que vamos a ver el próximo módulo, que se llama análisis de robustez, donde empezamos a perturbar aleatoriamente mi sistema dinámico y vemos cuál es la respuesta. No me voy a detener mucho en esto porque lo vamos a ver, como les digo, a partir de en unas 2 semanas. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues justo como ustedes ya aprendieron, ¿no? O sea, el primer paso es construir modelos matemáticos mínimos.
modelos matemáticos mínimos que reproduzcan los datos clínicos, experimentales y de campo, ¿no? Es como lo que les decía anteriormente, que tenemos, por ejemplo, la cantidad de bacterias en torrente sanguíneo, acá las bolitas y del epitelio respiratorio, pues queremos que nuestro modelo pase lo más cerca posible de estos datos experimentales. Y esto lo logramos por medio de proponer familias de modelos matemáticos y calibrarlos, es decir, hacer optimizaciones paramétricas, es decir, minimizar funciones de costo para que pasen lo más cerquita posible de acá. Esto es un ejemplo de... Esto es en epitelio respiratorio, es decir, en las narices, por decirlo así, fosas nasales. Esto es un ejemplo en piel, donde pues, se mide qué tan el estado de salud de la piel por medio de una técnica que se llama pérdida de agua transepitelial, que es una medida de los dermatólogos para ver qué tan sano está la piel, y en respuesta a un estímulo, una perturbación, en este caso un experimento típico en dermatología es que le ponen a las personas algo así como un diurex, un diurex clínicamente bien hecho, y con el diurex le quitan la capa más superficial de la piel que está muerta, y entonces miden cómo se recupera la piel a esa perturbación. Entonces empezamos, en la piel empieza bien, luego le pongo el diurex, empeora un poco, pero después empieza a mejorar otra vez y el modelo reproduce este comportamiento de homeostasis. Finalmente, esto es un ejemplo de un colega, bueno, del doctor, datos del doctor Hansberg de fisiología celular, con modelo que trabajamos junto con un estudiante de maestría de mi laboratorio, Daniel Santana, donde es la respuesta de un hongo a estrés oxidante. Entonces, pues nuevamente, si se fijan, lo que pedimos es que el modelo pase lo más cerquita posible de los datos experimentales. Ya que tenemos esto, pues realmente es, o sea, si logramos que nuestro modelo, el más sencillo posible, pase bien por los datos experimentales, pues esto ya nos dice que es un buen indicio que tenemos modelos mínimos, o sea que los mecanismos que hipotetizamos que son responsables de estas observaciones tienen una gran probabilidad de, pues sí, funcionar. Entonces, los mecanismos los englobamos o los representamos cuando construimos estas funciones F, que justamente lo que representan son las interacciones, es decir, la topología o la estructura de la red de interacciones. El segundo paso es algo que también ya aprendieron ustedes, este análisis de sensibilidad, análisis de sensibilidad paramétrica no, pero de bifurcaciones sí. Entonces, pues justamente esta es la figura que les acabo de explicar hace un momento, y esto es lo que ya aprendieron a hacer ustedes la semana pasada. Debieron tener seguramente una figura tipo esta. Pero entonces aquí lo que hacemos es preguntarnos cómo variaciones en los valores de mi vector de parámetros inducen transiciones abruptas o transiciones en particular abruptas en lo que observo en mi sistema. Entonces, por ejemplo, un cambio cualitativo podría ser, pues esta persona en particular se recupera bien, está sana. Si no se recupera, no observaríamos que la barrera epitelial o estos marcadores fisiológicos suben de nuevo, sino se quedan aquí abajo. Entonces, algo así lo podemos observar. O sea, ¿qué sucede cuando yo sistemáticamente altero o varío parámetros que corresponden a factores de riesgo genéticos? Esto es también un ejemplo, de hecho, esto va junto con pegado con esta figurita de acá. Entonces, aquí veo como dos tipos de mutaciones y polimorfismos que afectan justamente la magnitud de las interacciones de dos de mis variables. En este caso, de hecho, son muy parecidas a estas de acá. Bueno, eso es otro tema. Luego les cuento más de epitelios, porque si no me voy a salir mucho del tema. Justamente
un factor de riesgo genético versus otro, bueno, junto con otro. Entonces, esto es un análisis de bifurcaciones. Esta figura es la misma que esta de acá, que ustedes ya saben cómo hacer, nada más que en vez de variar solamente un parámetro, ustedes variaron U, aquí variamos la capacidad de carga de las bacterias, variamos 2 parámetros simultáneamente que corresponden a 2 perturbaciones genéticas, es decir, polimorfismos o mutaciones, y lo que vemos es que el plano, o sea, el genotipo, se divide en 4 regiones fenotípicas cualitativamente diferentes, es decir, son regímenes dinámicos cualitativamente diferentes uno versus el otro. Entonces es un poco como, esto sería un régimen dinámico, o sea, solo la salud es posible. Esto sería un segundo régimen dinámico. La salud y la enfermedad son posibles ambos, pero depende de condiciones iniciales. Y esto sería mi tercer régimen dinámico, solamente un estado de enfermedad es posible. En este caso, de hecho, eso corresponde a estas 3 de acá, y además tenemos una cuarta que no voy a explicar en este momento porque, de hecho, en su último módulo vamos a reproducir esta figura en particular. No me voy ahorita a clavar mucho con esto, solo quiero que cachen la idea de la importancia del tipo de prácticas como le hicieron la semana pasada. Luego el paso 3 es, o sea, ya que identifiqué estos puntos de quiebre, estas bifurcaciones, estos valores umbral, ¿sí? Que aquí en un diagrama de bifurcaciones de una dimensión, como la que hicieron la semana pasada, la que muestro aquí, tenemos 2 números reales que corresponden a valores críticos de estos parámetros, sería este de acá y este de acá. Cuando variamos 2 valores al mismo tiempo, en vez de ser un número real, son curvas en el plano de 2 dimensiones, ¿sí? Entonces, estos son las líneas divisoras, o sea, si estoy aquí todo bien, si estoy acá todo mal, si estoy acá todo mal, pero si estoy acá todo peor. Entonces, realmente son como bordes en el espacio de genotipos que dividen en clústeres cualitativamente diferentes. Entonces, realmente es súper interesante buscar entender qué sucede en una vecindad, o sea, alrededor de estas curvas o puntos de bifurcación. Entonces, eso es algo que vamos a explorar en el último módulo, pero que quizás que ojalá empezaron a ver su práctica pasada, que son las señales de alerta temprana. Esto está asociado con algo que vieron la semana pasada, que se llama alentamiento crítico, que básicamente se observa cuando un sistema está a punto, por ejemplo aquí, este punto de equilibrio que corresponde a salud, pues es 0, 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 y de pronto es, no sé, 10, ¿sí? O sea, hay un cambio abrupto, pero yo puedo, aquí, obviamente, si el paciente está sentado aquí, ¿sí? Ustedes como médicos, si supieran eso, dirían, señor, tiene que tener mucho cuidado, versus alguien que, otra vez, pensando que ustedes son médicos y que saben esto del paciente, si está acá, dirían, pues no hay ningún problema, está muy lejos de enfermarse. Entonces, realmente hay mucho interés de poder distinguir, o sea, aunque estas personas se ven iguales, o sea, el fenotipo es igual aquí que acá, pero yo quiero poder saber si estoy cerca de este valor crítico o no. Entonces, esta es justamente la pregunta que se puede responder con la exploración de señales de alerta temprana, como son, que básicamente tienen que ver con alentamiento crítico, con esto que les decía anteriormente, que es un cambio en la resiliencia del sistema, es decir, se tarda más tiempo en reponerse de una perturbación. Eso espero que lo hayan visto la semana pasada. Y finalmente, bueno, podemos empezar a pensar en tratamientos óptimos también. Entonces, una cosa que se puede hacer es nuevamente análisis de bifurcaciones, como el que ustedes saben, nada más que en este caso, en vez de meterle un parámetro interno del modelo, como por ejemplo la capacidad de crecimiento de bacterias o su parámetro NU o B en el modelo que estudiaron la semana pasada, puedo aumentar, meterle un par de términos más a mi modelo que representen
los tratamientos y entonces puedo ver cómo cambios en estos tratamientos van a llevar a cambios cualitativos en el fenotipo de los pacientes. Y finalmente, esto es lo que les decía, que ya que tenemos nuestro modelo dinámico, se lo podemos aventar a algoritmos como los que los ingenieros aeronáuticos conocen bien y empezar a hacer, por ejemplo, por medio de algoritmos de control óptimo, diseño de tratamientos. No me voy a detener mucho en esto porque esto realmente no lo hemos visto en el curso y no lo vamos a ver, pero solo se los pongo aquí como por completez. Es parte de la motivación de por qué hacemos esto. En mi caso, yo les hablo siempre mucho de cosas clínicas, porque pues, es a lo que nos dedicamos, pero realmente también este tipo de enfoques sirven, por ejemplo, de hecho, tenemos en una colaboración con ecólogos de Facultad de Ciencias, donde utilizando una estrategia como esta, podemos diseñar o predecir o proponer cuántos eucaliptos se tienen que cortar para prevenir que que desplacen por completo al tepozán y al palo loco de la REPSA, Reserva Ecológica de Pedregal de San Ángel. Entonces, fíjense cómo, aunque les hablo de cosas clínicas, esto se puede pensar también para cuestiones ecológicas o incluso para cuestiones evolutivas, aunque de eso no les hablo hoy. Entonces, pues por eso es que estamos acá y por eso es que ustedes están aquí, ¿no? Para utilizar modelos matemáticos realmente para echarle luz a qué diablos pasa en estos sistemas biológicos complejos y más en particular para entender mecanismos, para diseñar tratamientos, para predecir efectos de perturbaciones y realmente lo que queremos es entender este balance, ¿no? Y pues justamente empujarlo más para el lado de que pues, todos felices. Entonces, hacemos esto, han pasado por estas penurias de programar y bla, 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 para optimizar recursos. Ahora, eso sobre todo en nuestro país es importantísimo, ¿no? O sea, no tener que hacer tantos experimentos, no tener que sacrificar a tantos animales, no tener que ir tantísimo al campo, etcétera. Entonces, nos permite acelerar el conocimiento, hacer experimentos más enfocados, aumentar la precisión, integrar datos, predecir qué es lo que va a suceder y pues, esto que decía de cortar experimentos. Entonces, ahora les voy a contar, bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y posteriormente les voy a contar 3 historias. Bueno, hechos son 5, pero no sé si nos dé tiempo. Por cierto, hoy la clase termina a las 5. No, perdón, a las 5 no. O sea, a las 10, perdón, a mis 5, a sus 10. Porque tengo el examen profesional de una alumna, por eso estoy tan formalmente vestida. Entonces, realmente solamente tenemos 1 hora más de clase. Y en esa hora les voy a explicar algunos de los proyectos así como los que ustedes están haciendo, los que estamos trabajando hoy día. Les voy a contar, como siempre, de enfermedades epiteliales, pero también de mecanismos de coevolución, y quizás no lleguemos a esto, algo un poco más abstracto de propiedades generales de redes regulatorias, ¿va? Entonces, hacemos una breve pausa. Voy a ponerle... solamente una pequeña aclaración. Acabo de ver el calendario y digo, ustedes lo saben mejor que yo. Esta jueves tienen todavía una práctica de optimización paramétrica, entonces aunque ya lo empezamos a ver en clase, todavía no han hecho la práctica correspondiente. Entonces, este tipo de figuras, si bien la vimos un día brevemente en clase, el jueves va a quedar mucho más claro de qué es exactamente una función de costo y cómo funciona y toda esta dependencia de parámetros va a quedar mucho, mucho más claro este jueves, ¿va? Entonces, ahorita se los digo porque la clase hoy es de repaso, pero bueno, realmente el jueves todavía harán una práctica que les permitirá amarrar estos conceptos todavía más y todavía tienen el próximo jueves, o sea, de este jueves en 8, para dudas con Eliezer. El martes de hoy en 8
yo no voy a estar con ustedes, voy a estar de hecho volando de regreso a México, entonces es imposible. Pero bueno, ok, terminamos la parte de logística. Entonces les voy a contar de algunos de estos proyectos. Voy a empezar, de hecho, la razón por la cual elegí estos proyectos son, de hecho, proyectos que empezaron por iniciativa de un estudiante de licenciatura. Voy a empezar con uno. Este proyecto fue iniciativa del ahora ya maestro Roberto Rebollo, está a punto de entrar al doctorado en ETH en Suiza. Él hizo su licenciatura en Facultad de Ciencias bajo la dirección de la doctora Karina Buegue de Instituto de Ecología, y ya que estaba a punto de titularse, en lo que salían los trámites, que como ustedes saben no es lo más rápido del mundo, la burocracia en nuestra querida universidad. Entonces, pues estaba aburrido picándose el ojo y fue así, bueno, pues a ver, voy a aprender a hacer modelos. Entonces, eso coincidió con que les di un curso express, un poco como el de ahora, nada más que velocidad máxima. Y pues al final fue así, pues voy a utilizar mis propios datos que colectó en su tesis de licenciatura sobre, las interacciones bióticas entre una planta y una oruga. Entonces, representó su sistema del cual tenía datos tanto de campo. Él trabajó en Chalmela, entonces seguramente un lugar súper bonito, no lo conozco, pero me gustaría, y con datos de bioterio. Entonces, tiene experimentos así súper sofisticados y cuantitativos, de que medía cuántos gramos de hoja diferentes orugas comían y cuánto tiempo se tardaban. Entonces, este tipo de información realmente cinética que le permitió, yo le ayudé en la talacha, pero realmente fue su iniciativa, proponer un modelo matemático de 5 variables que representa la interacción entre, bueno, animal en 3 estadios de desarrollo diferente y la planta en 2 estadios de desarrollo diferente. Entonces, este proyecto, lo que ellos buscaban era entender un poco cómo el estado ontogenético, ese desarrollo, afectaba el tipo de interacción y cómo diferentes interacciones o magnitudes de interacción en diferentes estadios de vida dan lugar a una comunidad ecológica estable, ¿no? Entonces, mariposas, orugas jóvenes, orugas reproductivas, plantas jóvenes y plantas reproductivas. Y pues si se fijan, hay un buen de interacciones, ¿no? Entonces, no sé, esto lo hizo hace ya un rato, entonces no me recuerdo tanto los detalles, pero bueno, por ejemplo, tenemos qué tanto las orugas jóvenes se comen a las plantas, no, perdón, son las orugas en plantas versus las orugas en reproductivas, qué tanto afecta si se comen cierto tipo de plantas versus otra, qué tanto afecta la probabilidad de que se puedan hacer su metamorfosis de forma satisfactoria, etcétera, etcétera. Entonces, pues un modelillo, pues sí, bastante complicado, que representó en un sistema de ecuaciones con unos términos tipo Michaelis-Menten y demás. Pues realmente estuvimos un rato dándole a esto, después se fue a hacer una estancia de verano conmigo, donde lo que hicimos al final fue representar este sistema con ecuaciones y logró, de hecho, igual con un análisis tanto matemático como de sus propios datos experimentales, darle valores a todos los parámetros. Entonces, para algunos tenía un valor, como les digo, tenía unos experimentos así súper sofisticados de cuántos gramos de hoja diferentes orugas se comen. Entonces, hay algunos parámetros para los cuales sabíamos, o él sabía bastante bien su valor, otros que se podían medio estimar y otros tantos que no teníamos ni idea. Entonces, este proyecto de hecho todavía no está concluido.
Él después se fue a hacer su maestría y ahora está en el doctorado, pero pues justamente la idea es todavía reproducir la dinámica de sus datos experimentales que generó en su licenciatura. Y algo que se puede hacer con algo así es un análisis de bifurcaciones. Entonces, aquí la pregunta es, si se fijan, ay, no lo puedo hacer más grande, perdón. Si se fijan, perdón que esté tan pequeño, esto es un diagrama similar al que les enseñé acá, ¿sí? Eso es un diagrama de bifurcaciones de 2 dimensiones, nada más que aquí en vez de estudiar cambios de salud de enfermedad en una persona, en este caso, Roberto estudió qué tanto la coexistencia entre especies, entre las 2 especies en la planta y el animal, depende o cambia cuando se cambian 2 parámetros clave. Entonces, que tiene que ver con qué tanto comen versus qué tanto crecen las plantas. Y otra vez podemos ver, espero, aunque esté tan pequeñito, lo logren apreciar, otra vez esta división en 2 bloques cualitativamente diferentes, uno que corresponde a un régimen de extinción y otro que corresponde a un régimen de coexistencia. Entonces, es ese tipo de preguntas que se pueden responder y la otra cosa es que, si bien con sus datos experimentales, pues básicamente en todo el espacio de parámetros, o sea, representa un punto en el espacio de parámetros, es decir, una forma de interacción o un genotipo de interacción entre plantas y entre esa planta y ese animal en particular. Realmente, al ponerlo en un contexto más formal, podemos explorar toda la dinámica coevolutiva, es decir, cómo se llegó a estar en ese punto en el espacio de genotipos o de interacciones entre elementos y tal que la coexistencia entre especies es viable y robusta. Entonces, bueno, eso es un ejemplo ecológico. A mí me gustó bastante y aunque me dio mucha tristeza que no lo pudiéramos continuar porque Roberto se fue, pues también fue divertido entrarle y me da gusto que siga explorando estas cosas. Bueno, el segundo proyecto, pues ya ni modo, de regreso a cosas de fisiología. Esto es en colaboración con una persona, un investigador brillante que está en Simvestab, se llama Porfirio Nava. Son súper experimentalista y entonces él lo que estudia, tiene unos datos experimentales brutales, donde estudia con ratones y con cultivos celulares los mecanismos de colitis ulcerativa y enfermedad de Crohn, que es un tipo de enfermedad del intestino, o sea, del epitelio intestinal, donde pues también tenemos, bueno, hay alta susceptibilidad de infección, inflamación crónica y alteración fenotípica. Entonces, de esto les voy a hablar bastante, hay bastantes láminas de esto. Entonces, la idea es que un día, para que vean cómo funcionan estas cosas, ¿no? Entonces, un día llegué con él, lo conocía que alguna vez estudié sus artículos para otro proyecto, y entonces me dijo, pues tengo un buen de datos experimentales, algunos in vivo de ratón, de un modelo animal de colitis, pero también tenemos datos en líneas celulares y otros tantos en algo que se llama experimentos de Transwell, donde se cultivan las células epiteliales de forma polarizada, es decir, que mantengan una parte apical y una parte basolateral, es decir, que su disposición de Bart Simpson, o sea, donde la parte de arriba es totalmente diferente a la parte de abajo. Entonces se cultiva y se hacen, entonces tiene como estos 3 tipos de experimentos, tanto en línea celular como en Transwell, que están polarizados, como en el animal completo, y mide varias cosas, o sea, mide qué es lo que le sucede a el perfil inflamatorio, interleucinas, una interleucina que se llama interleucina 6, interferón gamma, y mide una moléculas internas en estas células, se llaman STAT3, son moléculas de señalización, en un estado fosforilado y no. Entonces,
tiene varias observaciones experimentales. Aquí no voy a entrar en detalles, pero solamente para decir que tenía así como, hizo varios experimentos, muchos experimentos con muchos controles, varias condiciones experimentales. Y otra vez la pregunta es, bueno, pues, ¿cuáles los posibles mecanismos de interacción? O sea, ¿qué puede estar generando estas observaciones empíricas a diferentes niveles? Entonces, me saltó una lámina, pero, ay, perdón. Entonces, aquí esto también es un proyecto que sigue en curso. Entonces, lo empecé con un compañero de la Facultad de Ciencias, un chico, de hecho fue mi primer servicio social, o sea, la primera persona que hizo servicio social conmigo, le propuse este problema, ¿no? Entonces dije, a ver, tenemos estos datos, empecemos a ver qué puede estar causándolos. Entonces, lo que hemos hecho con él, y después verán con varios otros estudiantes, este problema todavía no termina porque vamos en una K muy alto. Entonces, empezamos proponiendo una red de interacciones, es decir, cuáles podrían ser la red que explica esas observaciones. Entonces, escribimos las ecuaciones, calibramos con una parte de los datos experimentales y luego vemos si el modelo también puede reproducir otro conjunto de datos experimentales. Si sí, o sea, si el modelo se parece a ambos conjuntos de datos experimentales, pues ya terminamos, ¿no? Y podemos proceder a análisis de bifurcaciones, todo lo demás que ustedes ya saben hacer, pero si no, pues tenemos que empezar otra vez. Entonces, no empezar otra vez, sino que tenemos que modificarle algo al modelo. Entonces, casi siempre, y otra vez repito esta parte de por qué modelos mínimos, vamos avanzando de lo más simple a lo más complicado. Entonces, empezamos proponiendo un modelo lo más sencillo posible y vemos que no puede reproducir los datos, entonces le añadimos alguna interacción más y así sucesivamente hasta que eventualmente lo logramos. Entonces, empiezo con porque de hecho la primera hipótesis, o sea, las primeras observaciones, aquí otra vez los datos experimentales son datos dinámicos de está 3-fosforilado, y entonces aquí son dos experimentos, uno las bolitas azules y otro los diamantes en rojo. Y entonces la primera hipótesis que tuvimos es que pues simplemente, o quizás lo que sucede aquí es un comportamiento de adaptación perfecta. Entonces, lo digo porque es algo que ustedes ya conocen así súper bien, es este motivo regulatorio donde en vez de decir R y X, como lo vieron en el artículo que discutieron y que han analizado en su cuaderno y en la computadora, pues le pusimos nombre y apellido a las variables, ¿no? Entonces, pues una es PSTAT y otra, pues alguna variable que lo regula, y el estímulo de entrada es interferón GABA. Entonces, escribimos las ecuaciones, integramos numéricamente, hicimos la optimización paramétrica y efectivamente, si ustedes por lo pronto ignoran los diamantes y la curva roja, pareciera que se parece súper bien a los datos, pero tristemente el segundo conjunto de datos no lo pudo reproducir. Entonces, este modelo no es suficiente para explicar estos datos experimentales. Entonces, de hecho, posteriormente, José Fernando Méndez, de Matemáticas Aplicadas, empezó a hacer varias versiones más sofisticadas de esto, de algo que tampoco vamos a ver en este curso. Le metió algo que se llama retrasos, modelo dinámico con retrasos. Eso lo que hace es desestabilizar a los sistemas biológicos. De hecho, el ejemplo más concreto más famoso es un puente. Luego busco el video, siempre lo pienso y se me olvida. Hubo una vez un puente que se construyó hace varias décadas, que la forma en la que, digamos que había un tipo de resonancia, que si uno caminaba sobre ese puente, que habría la posibilidad de que si uno caminaba sobre ese puente con cierta frecuencia de pasos, el puente iba a empezar a oscilar tanto que eventualmente se iba a romper, y efectivamente eso sucedió. ¿Y eso por qué es? Pues lo podemos explicar con modelos matemáticos, porque básicamente era una estructura regulatoria más o menos similar a esta, pero con un retraso, es decir,
que la respuesta de una variable sucedía después de que un tiempo pasó y eso desestabiliza el sistema. Entonces, bueno, para no hacer el cuento largo, pensamos que con eso podíamos reproducir esos datos. La respuesta fue no, no tampoco. ¿Qué hice? Entonces, después seguimos. Dice, bueno, pues esto no lo explica, hay que meterle algo más. Entonces, después empecé a trabajar con otro chico de Chile, Universidad Técnica Federico Santa María. Él hizo un curso, algo así como pues, de modelación matemática, que se llama Laboratorio de Modelación, es licenciatura en matemáticas. Entonces, bueno, entonces empezamos pues ya el modelo 1 no jala, pues vamos por el 1B, y luego el 2, y otra vez lo mismo, ¿no? Entonces, escribe, lo que se toca es escribir la red, representarla en ecuaciones y ver si pasa por los datos experimentales, y pues cada vez reproduce más y más de los conjuntos de experimentos. O sea, como teníamos muchos datos, realmente no es trivial reproducirlos todos, pero pues aquí, por ejemplo, reprodujo este y este, pero este ya no. Entonces, pues luego nos fuimos por el modelo 2, el modelo 2 empeoró las cosas. Entonces, ¿por qué les cuento historias que no son de éxito todavía? O sea, o más bien, que eventualmente son historias de éxito, pero ¿por qué les cuento todo lo que pasa tras bambalinas? Pues justamente para que vean ¿a qué me refiero cuando decimos que lo que hacemos es dilucidar mecanismos? O sea, porque realmente no es fácil hacer que un modelo reproduzca bien los datos experimentales. Entonces, fíjense, aquí pues ya vamos en modelo 2, modelo 3, bueno, modelo 4, esto lo siguió haciendo este mismo chico. Pues aquí ya, de hecho, mejoran algunas cosas, empeoran otras. Modelo 5, empezamos a meter más variables y más interacciones. Y llegó un momento en donde dijimos, no, pues tenemos que sistematizar esta búsqueda de modelos. Entonces hicimos todo un pipeline informático, algo así como la paquetería Grimes que ustedes usan, nada más que la escribimos nosotros para este problema en específico. Entonces, escribimos varios trozos de código, tienen terminación M en vez de R, porque en vez de utilizar R, utilizamos MATLAB, pero imagínense que tenemos diferentes scripts, uno con los datos, otro con los modelos o las familias de modelos, uno con las soluciones de equilibrio de los modelos, otro con la función de costo, y entonces pues vamos corriendo esto varias veces, probando las diferentes N bastante grandes familias de modelos para pues eventualmente llegar a este modelo que es bastante satisfactorio, un modelo donde podemos, donde los datos experimentales se parecen bastante a las simulaciones y podemos ver que el modelo pasa bastante cerca por todos los experimentos. Experimento 1, experimento 2, experimento 3, experimento 4. Entonces, a esto es a lo que nos referimos. Pues este es como el tipo de chamber que ustedes ya aprendieron a hacer, ¿no? Entonces, si bien, de hecho, en el caso del ejemplo ecológico, pues esto es en realidad el primer y único modelo que hemos explorado, nada más que en este caso Roberto pues tiene bastantes buenas razones para pensar que estos mecanismos, o sea, tiene bastante seguridad en la topología de la red, o sea, las interacciones son así, quizás haya más, pero estas seguramente sí están. Entonces, más bien en este proyecto la pregunta más bien era, o sea, ya conocemos la topología, ¿qué sucede cuando variamos los parámetros? Sí, o sea, el análisis de bifurcaciones, mientras que en este proyecto, pues todavía no conocemos la topología, queremos deducirla por medio de modelación matemática y efectivamente llegamos de hecho, perdón, a esta topología final, que pues sí parece reproducir bien los datos experimentales. Entonces, fíjense cómo, o sea, no teníamos ni idea qué podía estar explicando, bueno, no teníamos idea, no, pero no sabemos bien qué podía estar explicando ciertas observaciones, y entonces, pues, el mecanismo
más plausible es este que dibujamos acá, ¿no? Ah, pues interferón gamma induce STA3, que a su vez induce la expresión del receptor de IL-6, la citosina, y a la citosina también, que cuando se juntan forman un asa de retroalimentación positiva que aumenta la expresión de STA3. STA3 a su vez induce un inhibidor de sí mismo que se llama SOX3, y entonces tenemos estas dos interacciones positivas y negativas que juntas con las magnitudes bien calibradas nos permiten reproducir o explicar las observaciones empíricas. Y bueno, entonces les cuento esta historia con todos estos estudiantes para que vean pues todas las iteraciones que necesitamos para llegar hasta acá, pero pues que al final podemos regresar con Porfirio Nava, con el investigador que hizo los datos, y decir, ah, pues dentro de las ratones creemos que esto es lo que estaba pasando. Y más aún, no nada más creemos que eso es lo que estaba pasando, sino que además ahora que ya tenemos el juguetito construido, o sea, este modelo, podemos empezar a jugar con otras cosas. Por ejemplo, ¿qué sucede si simulamos una mutación en SOX3? ¿O qué sucede si le aumentamos la dosis de citocinas en el medio extracelular? Etcétera, etcétera. Entonces, bueno, después de hecho pasaron otros 2 estudiantes que hicieron varias cosas. Esto se los pongo para que vean cómo es este tipo de trabajos en acción, ¿no? Estos son garabatos como los que ustedes ya conocen, nada más que, pues viendo, a ver, este módulo es plausible, sí, pero ¿qué tal que hay otra variable más que afecta, que forma otra retroalimentación? Esto cambia, estabiliza, desestabiliza. ¿Cuáles son las consecuencias funcionales de esto? Bastián y Alicen, estos 2 estudiantes también de Chile, exploraron estas posibilidades. Aquí el modelo está en versión más bonito en su reporte final de su laboratorio de modelación, y pues básicamente la conclusión es que añadiéndole esta variable no mejora significativamente. Entonces en realidad este sería el modelo N+1, o sea, este ya no es el modelo mínimo. El modelo mínimo es el que les expliqué anteriormente. Esos son los mecanismos más parsimoniosos que explican las observaciones experimentales. Entonces, con esto podemos hacer todavía varias otras cosas. O sea, ya podemos jugar con este sistema, empezando a hacer, por ejemplo, cuestiones como análisis de bifurcaciones, que ustedes ya saben hacer, como ver cómo cambian las respuestas cualitativas cuando cuando simulo diferentes dosis de condiciones, o diferentes microambientes, o diferentes mutaciones, etc. Esto se les voy a contar muy rápidamente. Otra cosa que también se puede hacer, bueno, es más, esto me lo voy a saltar, porque de esto les voy a hablar por el tercer módulo, porque esto es un sistema multiescala que no hemos visto hoy todavía. En el módulo 2 de su curso apenas vimos una de las capas, entonces no quiero confundirlos con esto, disculpen. En vez de esto, bueno, en vez de esto mejor les voy a contar muy brevemente de otro tipo de observaciones in vivo que se podrían modelar con las herramientas que ustedes conocen. De hecho, esto es de una plática a la que fui hoy en la mañana, bueno, en su madrugada, de esta chica que se llama Rachel, de la Universidad de Oxford. Ella tiene un trabajo precioso. Entonces, ella lo que hizo tuvo acceso a datos clínicos de un paciente en cuidados intensivos y estudió la dinámica de generación de resistencia a antibióticos de un bicho nosocomial, o sea, de una bacteria que normalmente, bueno, que es oportunista, que normalmente infecta a la gente que tiene el sistema inmune muy deprimido, como por ejemplo la gente en hospital, Pseudomonas aeruginosa. Entonces, lo que hizo fue generar una cantidad brutal de datos clínicos, tanto a nivel de secuenciación como a nivel de fenotipo, como varias otras cosas. Entonces tiene datos dinámicos súper bonitos, y de hecho con ella el sueño o el plan es eventualmente
lo mismo, ¿no? Como preguntarnos, pues, ¿qué diablos está pasando aquí adentro? O sea, ¿qué está pasando o qué pasó? Porque esto ya fue hace un tiempo. En esta persona en particular, ¿por qué Pseudomonas baja, sube, baja, vuelve a subir y luego baja? ¿Cómo esto se acompaña con un perfil de mutaciones, etcétera, etcétera? Entonces, esto se los cuento, no, no les voy a enseñar aquí ninguna ecuación, pero simplemente para volver a decir que con un modelo matemático lo que podemos hacer es realmente, nuevamente, preguntar qué sucede dentro de esta caja negra que son caja negra, que es como llamar los pulmones de esta señora en cuidados intensivos. Entonces aquí, para responder eso, pues podemos otra vez proponer una red de interacciones, colectar sus datos y pues hacer nuestro modelo matemático pidiéndole que pase por todos los datos experimentales. Aquí ven un ratón en vez de una persona en cuidados intensivos, porque esto es un ejemplo de un proyecto que hice hace un par de años. Pero la idea es algo así, ¿no? O sea, integramos datos experimentales de diferentes observaciones, idealmente dinámicas, en un modelo matemático que representa los mecanismos que pensamos que pueden estar sucediendo y evaluamos qué tan plausible es esto por medio de pedirle a nuestro modelo matemático que reproduzca las observaciones empíricas, en este caso clínicas. Y bueno, esto ya no se los voy a contar porque no me gustan los números pares, no, no es cierto, porque ya es demasiado. Más bien quisiera, después de, nos queda todavía un par de minutos, entonces realmente, de hecho, bastantes minutos, nos queda media hora para que ahora sí me digan preguntas, comentarios y demás, porque la siguiente vez que yo los vea ya va a ser para el módulo 3. Digo, eventualmente leeré sus proyectos, pero en esta media hora que nos queda, por favor, hablen ustedes. Los escucho. Si hay dudas, comentarios de esto, lo que, bueno, de todo su módulo 2 o inclusive si todavía hay dudas de redes booleanas, está bien, también las puedo responder o intentar responder. Yo sé que falta mucho para su examen, pero quizás ya se les ocurre algo. Ya les compartieron, a ver, ¿dónde está? Examen. Entonces, pues acuérdense que este es su examen 2. Entonces, lo que tienen que hacer aquí es plantear y analizar un módulo propuesto por ustedes, bueno, en equipo, ¿no? En sus equipos. Entonces, pues, la idea es justamente empezar explicando, bueno, que expliquen el sistema biológico a grandes rasgos, que dibujen la red. Entonces queremos tanto un esquema, o sea, el dibujito de la red de interacciones, para eso pueden utilizar Inkscape o JetWorks o Paint o dibujarlo en su cuaderno y tomarle una foto, como ustedes quieran. También queremos que lo describan, entonces así como lo hice hace un momento, de explicarles, pues la red de interacción entre bacterias, neutrófilos y células epiteliales es esta. Luego intenté explicarles la red de planta y oruga, esa no la conozco tan bien porque no la planteé yo, pero por eso justo ustedes, por favor, elijan algún sistema biológico que conozcan bien, o al menos que les guste y que tengan intuición al respecto. Entonces, después queremos que describan el modelo matemático planteando el sistema de ecuaciones diferenciales. Yo les recomiendo que, de hecho les recomiendo ampliamente que esto lo hagan pronto,
para que con el IESER puedan todavía discutir bien si el modelo está bien planteado, porque si no está bien planteado, es decir, no sé si se les fue algún menos por un más o si les faltó algún término o algo, pues todo lo demás pues puede quebrar ahí, ¿no? Entonces, les sugiero que lo más pronto posible hagan estos 2 puntos, porque ya después lo demás es enchufar su modelo a las técnicas matemáticas y computacionales que ya conocen, pues empezando a hacer un análisis de estabilidad. Entonces, describir los puntos de equilibrio, explicar cómo los obtienen, es decir, si pueden derivarlo en lápiz y papel de forma analítica o si utilizaron algún método numérico y si utilizaron un método numérico, ¿cuál? Entonces, queremos que nos cuenten algo de esto, o sea, queremos saber cuántos puntos de equilibrio observan y si esperan bifurcaciones. Acuérdense que esto tiene que ver con la discusión que tuvimos la semana pasada de, pues a veces ustedes me dicen, es un modelo lineal, yo creo que va a tener 10 puntos de equilibrio, es como, no, imposible, matemáticamente imposible que eso suceda, ¿no? Por lo que discutimos la semana pasada del grado de los polinomios, estar correlacionados, bueno, relacionados a la cantidad de equilibrios que podamos observar. Queremos también que incluyan su código comentado. Acuérdense, esto de hashtag comentario es importantísimo. No nada más para que nosotros entendamos si queda claro lo que hacen, sino también porque, por ejemplo, el proyecto que les conté ahora, de hecho los 2 proyectos que les conté ahora con más cuidado, el de Roberto y el de Stat3, pues ambos, por ejemplo, el de Roberto él lo hizo hace 3 años. Si algún día quiero continuarlo, pues tengo que desempacar un código que se escribió hace 3 años y si no está comentado, casi sería más fácil empezar de cero, ¿me explico? Entonces, comenten su código, eso es importante, no nada más para compartirlo, sino también para que ustedes mismos entiendan qué diablos hicieron. A veces uno dice, pues tuve una genial idea de compactar esto en estas líneas de código, sí, pero ¿por qué? Háganse un favor a ustedes mismos y a todos los demás con quien van a compartir su trabajo y comenten su código siempre, por favor. Pues si se fijan, nosotros siempre estamos reciclando código, se comparte el código, es una buena práctica hacer eso, e incluso muchas veces utilizamos, compartimos código tanto internamente como con otros colegas o a veces con otros mismos en muchos años después de haberlos escrito. Después, el siguiente punto es hacer un análisis dinámico, es decir, integración numérica. Para esto van a utilizar su integrador numérico favorito o bien el de cabecera, la función run de grind, seguramente les va a servir con esto. Y aquí lo que queremos que nos expliquen es elección de condiciones iniciales. Acuérdense que cuando planteamos un modelo dinámico, nos interesa el modelo dinámico. Para hacer la integración numérica requerimos el sistema de ecuaciones con las condiciones iniciales. Tan es así que le llamamos problema de condiciones iniciales. Entonces queremos que nos expliquen por qué eligieron esas condiciones iniciales. Es decir, por decir, si yo simulo la respuesta de un ratón a un reto bacteriano, entonces, pues quizás mi condición inicial para la bacteria va a ser el reto bacteriano que le estoy poniendo, o sea, una concentración alta, pero un epitelio intacto y una cantidad baja de macrófagos, asumiendo que el animal estaba sano antes de que yo le inyectara bacterias por las fosas nasales. Perdón por decirles ejemplos tan brutales, pero bueno, son siempre los que, o sea, brutales en el sentido de salvajes, porque son los que se me ocurren. Pero bueno, aquí un pequeño hint, muchas veces algo que se acostumbra mucho es elegir condiciones iniciales asumiendo que el sistema está en equilibrio previo a una perturbación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, supongamos en el ejemplo de la planta con la oruga,
supongamos que quieren estudiar dinámicamente la respuesta a una, no sé, a que se acabe, no sé, a que venga una tercera, no, es un mal ejemplo. No sé, a que cambie las condiciones de humedad o cualquier cosa que impida el aleteo de las mariposas, no sé, estoy inventando, pero frecuentemente las condiciones iniciales con las que se parte es el punto de equilibrio del sistema previo a la perturbación. Aquí también incluir el código comentado. De hecho, cuando digo incluir código comentado, o sea, puede ser todo en el mismo código o puede ser, bueno, idealmente todo en el mismo código. O sea, esta parte de aquí serán unas 4 o 5 líneas de código, estas otras tantas. El sistema de ecuaciones, pues también depende de qué tan grande vaya a ser, pues unas 6 líneas de código, entonces todo debería caber en un par de páginas. Luego empezamos con la optimización de parámetros, eso es algo que van a ver con Eliezer con más cuidado de este jueves, pero aquí queremos que nos describan los datos experimentales, o sea, qué se mide, en qué tiempos y cómo eligen los primeros estimados de sus parámetros. Entonces, bueno, perdón, aquí con qué se midió, en qué tiempos y cómo, es como en los ejemplos que les acabo de dar, por ejemplo, pues se midió la cantidad o el número de mariposas en el bioterio cada 3 días. Y se midió también la biomasa total de las plantas, pero en campo cada tal día. Ah, ok, perfecto. Esos son los datos experimentales. Y bueno, si saben cómo se midió, pues mejor todavía. Luego, elegir los primeros estimados de sus parámetros. Esto les va a quedar más claro por qué es tan importante el jueves, porque los primeros estimados es lo que uno le da de comer al algoritmo de optimización y a veces, sobre todo para los algoritmos más naif, que van a, o sea, más sencillos, que van a aprender en este curso, dependen mucho de los primeros estimados. Hay algoritmos que no dependen de esto, pero los que vamos a usar nosotros sí, porque son los más sencillos. Entonces, algo que se acostumbra y que le recomiendo siempre a los estudiantes es que primero empiecen a jugar, o sea, antes de hacer una optimización, empiecen a jugar ustedes con los parámetros, como para que empiecen a tener una intuición de qué sucede, qué tanto cambia el sistema cuando cambian los valores de parámetros. Entonces, con jugar me refiero a hacer diferentes, tanto análisis de estabilidad, o sea, podrían, por ejemplo, ver, pues, cómo cambian los puntos de equilibrio cuando cambia un parámetro, o su análisis dinámico, cómo cambia el comportamiento dinámico cuando cambio mis valores de parámetros. Si hacen esto o hacen esto, pues depende de qué tan no lineal sea su problema, ¿no? O sea, si tienen un sistema donde pueden derivar los puntos de equilibrio analíticamente, no es necesario jugar numéricamente con los puntos de equilibrio, porque pues así como en el sistema de adaptación perfecta, pues ya sabían de antemano que aunque variaran el valor S infinitamente, no iba a cambiar su variable de respuesta porque se puede demostrar en lápiz y papel. Por otro lado, en el modelo que analizaron el jueves pasado, pues ahí no era tan trivial, ¿no? O sea, y sí sabían que puede haber varios puntos de equilibrio, bueno, más de un punto de equilibrio estable, y sabían también que si variaban uno los parámetros, podía haber una transición de un punto de equilibrio a otro, entonces, pues en este caso también podrían, en un caso así también podrían jugar con cómo se cambia el punto de la estabilidad del sistema cuando varían los parámetros, pero comúnmente también, sobre todo si sus datos son dinámicos, pueden hacer pueden ir variando los valores de parámetros e integrar su modelo para ver cómo va cambiando, si cambia cualitativamente el comportamiento o no, ¿no? Y posteriormente, pues ya, realizan su optimización local y finalmente reportar el costo o error final.
Después de esto van a obtener, o sea, con esto, con la parte de optimización, van a obtener una tabla con parámetros que incluya, bueno, más bien van a obtener valores de parámetros y esos por favor los van a meter en una tabla que incluya la descripción del parámetro, o sea, así como se los conté hace un momento de, a ver, S es la permeabilidad del epitelio y está en, entonces, obtuvimos un valor de 7 y están, y bueno, y cuando lo varío de 7 a 10, observo este cambio, ¿no? Entonces, este tipo de información queremos que le incluyan. Y finalmente, una breve conclusión que esté relacionada con, pues, qué aprendieron del sistema biológico que antes no sabían, o sea, quizás lograron dilucidar algún mecanismo o quizás lograron dilucidar que el mecanismo que ustedes pensaban no es suficiente para reproducir los datos experimentales. Por eso también les conté esta historia de STAT3, ¿no? O sea, a veces no es tan fácil reproducir los datos experimentales, entonces, incluso si esto no les sale, pues también, o sea, si no logran que su modelo reproduzca los datos experimentales, esto también repórtenlo, o sea, es válido, no vamos a quitar puntos por eso. Lo que queremos es que apliquen las herramientas que aprendieron aquí y las sepan interpretar, ¿sí? Entonces, esto va a ir parte de sus conclusiones. ¡Ah! No. Esto va a ir parte de sus conclusiones y finalmente su bibliografía. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Sí, yo tengo un par de preguntas. La primera es, entonces, es que nosotros no habíamos elegido como tal un modelo o algo que se hubiese como tal reportado, sino como pensamos que era más como algo de juguete para el Sí, primer. sí. Entonces, lo de los datos experimentales, pues que, o sea, ¿cómo lo compararíamos si pues realmente no existe? O bueno, como tal, creo que no. Pues no, a ver, ¿de qué es el modelo que propusieron? De un parásito y un hospedero. Eh, lo hicimos un poco como el modelo de Lotka Volterra, Sí. pero pues aquí en vez de que sea como tal la probabilidad de que se encuentren, es como que el grado de forraje o que tiene el mamífero, porque pues entre de más lugares coma, pues es más probable que en alguno de esos lugares esté el parásito. Ok, ok, ok. Pues miren, para casos así tienen dos opciones. La primera opción es que alguien de sus pueden, o sea, dado que pueden ser modelos de juguete, alguien también puede hacer datos de juguete, o sea, pueden jugar a hacer experimentos y entonces inventarse algunos datos que sean razonables, bueno, inventarse algunos datos. Eso se vale, está bien. Opción 2, pueden buscar en literatura, o sea, quizás sí hay datos al respecto. Bueno, perdón, si se van por opción 1, se vale inventar datos, pero tienen que justificar, o sea, tienen que escribir, no se encontraron datos experimentales o empíricos de esto, pero lo que se requeriría medir es esto y esto y esto. Como no se tienen las mediciones, eh, inventamos la siguiente serie de tiempo. ¿Ok? Eso se vale hacer. Pero también se vale buscar en la literatura, o sea, en una de esas sí hay algún tipo de datos que represente ese sistema biológico, bueno, que describa ese sistema biológico. Y si de plano, si de plano no encuentran, bueno, sí, esas son las dos opciones. Hay una tercera, pero eso la vamos a aprender hasta el último módulo, entonces esa no. ¿Va? Sí, gracias. De nada. La otra pregunta era, ¿cómo sabemos cuando va a haber como un diagrama de bifurcación? O sea, porque sea cuando lo esperas. Pues para eso acuérdate de la clase de la semana pasada, ¿no? Si tienen un modelo que es lineal,
pues no van a esperar ninguna, no va a haber sorpresas. ¿Por qué? Porque un modelo lineal va a solamente tener términos de orden 1, o sea, polinomios de orden 1, por lo tanto va a haber siempre solamente un punto de equilibrio en el sistema, ¿ok? Mientras que si tienen términos, modelos tipo Lotka-Volterra, quizás cosas más interesantes puedan pasar. Entonces se pueden decir, pues tal vez sí, pueda haber bifurcaciones y la forma en la que lo estudiamos es, por ejemplo, así como lo hicieron la semana pasada, utilizando la función continue o la función Newton de Grant para que nos arrojen los puntos de equilibrio y su estabilidad. ¿Sí? Sí, muchas gracias. ¿Nada? ¿Más preguntas? Ok. Bueno, pues si no hay más preguntas,